oh Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo, el nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, tu nombre exaltamos.
Hermanos queridos, un saludo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Amigos también, un abrazo en Cristo Jesús. Bienvenidos para participar de este estudio bíblico. Y en estos días estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Sabemos que Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Hubo un varón macedonio que le decía a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos, porque Pablo insistía en predicar el evangelio en Asia. Y él, obediente al llamado de Dios, pasó hasta Europa y allí predicó primero a los hermanos de Filipos. Ahí se fundó la iglesia a los filipenses en la región de Macedonia y luego también Acaya, esto es Corinto, Cencrea y Grecia. Y allí se fundó una hermosa congregación que para el tiempo cuando Pablo le escribe esta primera carta desde Éfeso, en su tercer viaje misionero, tenían problemas. La iglesia de Corinto tenía que abandonar el pecado. Habían prácticas pecaminosas que eran vergonzosas y Pablo les exhorta, les amonesta para que hagan los correctivos necesarios. Pecados como la división, se habían formado grupos al interior de la iglesia y cada uno de esos grupos se identificaba con algún maestro, pastor o predicador en particular. Unos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro, y los más espirituales decían que eran seguidores de Cristo. También habían permitido que la inmoralidad sexual que abundaba en Corinto permee, se introduzca dentro de la congregación, al punto que había allí un hermano que tenía o que vivía con la mujer de su padre, y esto fue muy triste. Era una relación de incesto, inmoralidad sexual, y Pablo les ordena que huyan de la fornicación, porque allí habían muchas prostitutas y entonces hermanos caían en estas prácticas vergonzosas y pecaminosas delante del Señor. Vamos a estudiar en este momento, con la gracia del Señor, la primera carta a los Corintios, el capítulo 9. Y antes de hablar de los derechos de un apóstol, ese es el tema que le ha puesto la Reina Valera, vamos a hablar de los derechos de un ministro de Cristo, de una persona que se dedica a la obra de Dios, a la predicación del Evangelio y a la enseñanza de la Biblia. Entonces, les ruego que inclinemos nuestros rostros y oremos un momento al Señor. Soberano Señor, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios, para que tú nos presidas en este estudio del capítulo 9 de la primera carta de Pablo a los Corintios, que nos edifique a todos los que somos tus discípulos y también, Señor, a nuestros amigos que escuchan la palabra de Dios, sean persuadidos por el Espíritu Santo de Dios para que ellos abandonen el pecado y se vuelvan a ti, así como nosotros lo hicimos un día que no lo olvidamos, cuando Cristo vino a nuestro corazón. Guíanos, Señor. Esto te clamamos, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La primera carta a los Corintios, el capítulo 9, tiene entre otras 5 partes y vamos a hablar de cada una de ellas. En primer lugar, en los versículos 1 al 3 del capítulo 9, Pablo habla de las marcas de un apóstol genuino, las características de un verdadero siervo de Dios. Y dice 1 al 3,
¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Una de las características o de los requisitos que debía tener un apóstol era andar con el Señor. Y Pablo tuvo un trato personal con Cristo, o Cristo tuvo un trato personal con el apóstol Pablo. Lo capacitó de manera personal. Jesús, en todo momento, dice el verso 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Qué estaba sucediendo? Los hermanos de Corinto, en su arrogancia, despreciaban al apóstol Pablo. No lo consideraban, algunos de ellos, un genuino apóstol de Jesucristo. En cambio, sí habían ellos aprobado a falsos apóstoles que se habían introducido dentro de la congregación. Y Pablo los llama más adelante, que bien recibís a esos grandes apóstoles. Pero ¿cuál era el sello del apostolado de Pablo? Que él predicaba el Evangelio de Jesucristo y que él ganaba a mucha gente para Cristo de entre los judíos y mayoritariamente entre los gentiles. Y a cada lugar donde él iba con su equipo, fruto de la predicación, se fundaba una iglesia, las que con la gracia del Señor se multiplicaban y florecían. Luego dice la Escritura que Pablo iba constituyendo ancianos, guías espirituales o pastores en cada una de esas ciudades. Y los nuevos creyentes, las iglesias fundadas, eran el sello del apostolado de Pablo. Y como ya dijimos al comienzo, el apóstol Pablo tuvo un trato personal con el Señor Jesús, comenzando cuando él iba a Damasco persiguiendo a los cristianos. El mismo Jesús se le apareció en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy el Señor tu Dios, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y bueno, desde ese momento, cuando cuando Saulo se arrepintió de sus pecados, fue lleno del Espíritu Santo, se bautizó, y dice el libro de Hechos, el capítulo 9, enseguida comenzó a predicar a Jesucristo, porque esta fue su pasión de toda la vida. Pablo era un legítimo apóstol del Señor Jesucristo. Y nosotros, de igual manera, el Señor nos ha llamado. El llamamiento que Él nos hizo es irrevocable. No tenemos la menor duda que el Señor nos ha separado para que nos dediquemos a la predicación del Evangelio, a la enseñanza de la palabra de Dios, a la administración y cuidado de la iglesia del Señor. En segundo lugar, en los versículos 4 al 14, miren en sus Biblias, 4 al 14, Pablo habla del derecho al sustento de cada una de las personas que se dedican al Evangelio, a la predicación del Evangelio. Pablo dijo que en el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Vamos a leer y explicar, ir meditando desde el verso 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de tener con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Aquí está implícito que ellos eran casados. Y los hermanos del Señor, ¿quiénes eran los hermanos del Señor? Jacobo, o también Santiago y Judas.
y los hermanos del Señor, y Cefas y Pedro, todos tenían sus esposas y sus hijos. ¿O solo yo y Bernabé, o Bernabé y yo, no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué soldado no recibe de su país, del gobierno central, el sustento digno por la tarea que ellos realizan para defender los territorios de su país? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Qué persona no cría un rebaño y come algún corderito? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley, como Deuteronomio? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Los bueyes tenían que mover una gran piedra para descascarar los granos, y entonces ellos tenían derecho a comer, los bueyes tenían derecho a comer de la espiga del trabajo que estaban allí realizando. Y por eso dice el Señor: no pondrás bozal al buey que trilla. Cuando por algún camino del campo un caballo, burro o un mular va con su carga y llevando también a una persona, de cuando en cuando el caballo se hace a un lado para ir mordiendo la hierba que está alrededor del camino. Tienen derecho para hacerlo. Dice el versículo 8: ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. El bozal impide que el buey pueda alimentarse mientras trabaja. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. El que ara o prepara el terreno, siembra con esperanza, sabiendo que va a cosechar y va a comer del fruto de su esfuerzo. Y el que trilla, con esperanza, recibir del fruto. Si nosotros, dice Pablo, sembramos, él y su equipo, con los otros apóstoles, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Pablo está diciendo que la remuneración es inferior a lo que el predicador da. Lo que el predicador da, el mensaje de la salvación, tiene mucho más valor que recibir una recompensa económica. Hermanos amados y amigos, el buen consejo de un pastor, de un maestro, de un consejero, puede salvar un matrimonio, puede evitar un divorcio, una catástrofe en una familia. Un buen consejo a una persona que quiere invertir porque tiene un capital puede ser advertido y orientado por un guía espiritual. Cuánto bien hace el Evangelio de Jesucristo. Es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material. El entregar nuestros diezmos y ofrendas, nuestras promesas para la predicación del Evangelio en todo el mundo es lo mínimo. Es una pequeñez comparado con tantas riquezas espirituales que hemos recibido de nuestro Señor, de su palabra, y a través de los predicadores, de los maestros, de los pastores que cuidan de nosotros. Dice el verso 12: si otros participan de este derecho sobre vosotros, habían allí falsos maestros y apóstoles que se aprovechaban de los recursos materiales de los hermanos de Corinto,
Pablo dice, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? En el Antiguo Testamento Dios separó a la tribu de Leví para que esa tribu sea sustentada por las 11 tribus. Las 11 tribus de Israel tenían que contribuir con sus diezmos para que con estos recursos materiales sean sustentados los levitas, los sacerdotes. Todo sacerdote tenía que ser un levita, pero no todo levita era un sacerdote. Y estos grupos, estas personas que cuidaban la vida espiritual de Israel, eran sustentados con el recurso que las familias de las 11 tribus aportaban para que a los que servían al Señor en el altar no les falte nada. Miren, hermanos, aquí en nuestro país nosotros contribuimos con alegría con nuestros impuestos, y una parte de esos impuestos y esos recursos son para sustentar a los soldados, a las Fuerzas Armadas, a la policía y a toda la burocracia, las personas que sirven en el gobierno. ¿Cómo se nutren ellos? De los impuestos que damos. Y al gobierno, esto es, a César, damos mucho más que a Dios. Si al gobierno le entregamos entre un 30 y 40% en una serie de impuestos, ¿qué es entregar para la obra del Señor un 10% para que las personas con llamamiento divino y personas que tienen el don y que son dedicadas a cuidar la iglesia del Señor con amor sean sustentadas? El trabajo pastoral, el trabajo de un maestro, el trabajo de un evangelista es a tiempo y fuera de tiempo. No hay horario. Cada pastor maneja su agenda y el Señor sabe recompensar. Y hermanos amados, la iglesia tiene que estar velando y procurando que a los siervos del Señor con llamamiento divino, consagrados, santos, que cumplen su misión, deben ser sustentados con dignidad. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Pero claro, a veces no se ve bien que los pastores vivan del Evangelio y se critica esto. Pero no se critica a las Fuerzas Armadas que viven de nuestros aportes. Yo no critico esto. El pueblo evangélico está de acuerdo con esto, porque la Biblia nos enseña a nosotros que paguemos nuestros impuestos para los militares, para los policías, para la comisión de tránsito, para los maestros de la escuelita, colegio, para los maestros universitarios, para la gente que trabaja en el gobierno, en la administración pública. Para esto pagamos nuestros impuestos. Y si damos tantos impuestos para que ellos administren un país, también dar la parte del Señor. Jesús dijo, denle al gobierno la parte del gobierno y a Dios la parte de Dios. En cada iglesia tiene que haber un cuerpo ministerial, tiene que haber un cuerpo de diáconos que administren esos recursos y distribuyan en salarios equitativamente a las personas que no hacen otra cosa que dedicarse al anuncio del Evangelio, como Pablo concluye esta parte en el verso 14. Así también ordenó el Señor. No ordena la Iglesia Nacional, no ordena el presidente de una denominación o un pastor. No, así también ordenó el Señor. Dios ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y quiero decir que las personas que trabajan en una oficina nacional y reciben un salario, lo reciben del Evangelio. Y ellos, aunque tienen una labor administrativa, no deben dejar de anunciar el Evangelio. Yo creo, es mi opinión, que toda persona que tiene un cargo
administrativo en una iglesia local o nacional debe tener una célula evangelística, debe tener un grupo discipulado, debe de estar anunciando el evangelio, porque también tiene la bendición de vivir del evangelio. Y estos salarios no son distribuidos por el pastor, ni el pastor se fija un salario, sino hay un grupo de personas con madurez espiritual y también madurez y capacitación administrativa para repartir según el Señor provee y según también la necesidad de cada uno. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Hermanos consiervos que reciben un salario, los que recibimos un salario de la iglesia del Señor y que no nos lo imponemos, sino que voluntariamente nos dan. Nunca decimos nosotros cuánto tienen que darnos. Nunca lo hemos hecho y Dios nos ayude a nunca hacerlo. Pero la iglesia tiene que ser muy sensible a las necesidades de sus pastores, de sus maestros, de los administradores, de los conserjes, de las personas que se dedican al anuncio del evangelio. Pero ¿quién debe recibir el sustento? El que se dedica a anunciar el evangelio. Pablo también dice en la primera carta a Timoteo, mayormente los que se dedican a predicar y a enseñar. Y estas son tareas de un pastor. Así también ordenó el Señor, es mandato a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. No que sean vivos, sino que vivan de lo que el Señor les da y lo hagan con humildad. Y esto es una bendición y un honor. En los versículos 15 hasta el 18, vemos que Pablo no hizo uso de este derecho en Corinto. ¿Por qué? Porque los hermanos de Corinto, algunos de ellos estaban viviendo carnalmente y estaban dispuestos a dar ofrendas y sustento a falsos maestros, pero no al apóstol Pablo. Y Pablo prefirió allí trabajar con sus manos en su profesión y no pidió nada en ese lugar, tampoco le dieron. Dice el verso 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado. No hizo uso de este derecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria allí en Corinto. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Verso 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es una orden ineludible la predicación del evangelio. ¿Cuál pues es mi galardón, mi recompensa? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Queridos hermanos, amada iglesia y queridos consiervos, aunque una iglesia que no ha hecho esto, ni lo harían, pero si nos dijeran, ¿saben qué, pastores? No hay ningún sustento. De igual manera, el llamamiento que el Señor nos ha hecho es irrenunciable y nosotros vamos a seguir predicando el evangelio. Nos den un salario o no nos entreguen un salario. ¿Por qué? Tenemos que responder a quien nos llamó. El Señor Jesucristo que nos llamó. Dios al que llama capacita. Dios al que llama usa. Dios al que llama aprueba. Y Dios al que llama sustenta. A los que servimos a Dios anunciando el evangelio, el Rey del universo nos llamó, el dueño de todo. Así que si una iglesia tomara la triste decisión de no darle un apoyo económico a su pastor o a sus pastores, dice Pablo,
nos ha sido impuesta una responsabilidad. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. La comisión me ha sido encomendada. No es una opción, es una obligación. Pero gracias al Señor que hay un buen número de iglesias locales administradas sabiamente. Los hermanos, los miembros, los discípulos de Cristo dan con amor y hay los recursos para apoyar y sustentar dignamente a las personas que se dedican, que nos dedicamos al anuncio del Evangelio y que nos dedicamos a la enseñanza de la palabra de Dios. Queridos amigos, la labor de un pastor es sin horario, desde la madrugada a veces hasta la medianoche. Y hay ocasiones cuando una persona enferma o los familiares de alguien que está endemoniado nos llaman en la madrugada para poder ir a algún hospital, a alguna casa, y nosotros vamos. Por esta razón, no tenemos nosotros una ley laboral que nos rige, sino la llamada aquí en el Ecuador ley de cultos, bajo la cual nos dice claramente que somos personas que voluntariamente, por vocación, nos dedicamos a la actividad de cultos, que para nosotros es la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios, la consejería, el cuidado de la iglesia, la administración de la iglesia del Señor. Pablo dice, aunque yo tengo este derecho, no me he aprovechado de esto. ¿Por qué? Porque los hermanos de Corinto eran quejumbrosos en asuntos económicos hasta ese momento. Cuando ellos corrigieron y confesaron sus pecados, Dios hizo de ellos una iglesia generosa. Pablo allí no hizo uso de su derecho. En cuarto lugar, en los versículos 19 al 22, Pablo nos dice que él se acomodaba a las costumbres y a los hábitos de la cultura del pueblo donde él iba a predicar, donde el Señor lo enviaba. Claro, siempre y cuando esas costumbres no vayan en contra de lo que Dios ordena. Por ejemplo, hay culturas donde los hombres pueden tener más de una esposa. Y allí un creyente o un misionero no se va a acomodar a esa cultura, porque Dios ordena en su palabra que el hombre debe tener una sola esposa y las mujeres deben tener un solo marido para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Y entonces allí sí la Biblia va contra la cultura. Pero en cosas que son secundarias como la comida, como la vestimenta y alguna otra cosa, Pablo se acomodaba. Por lo cual, dice verso 19, siendo libre de todos, me he hecho siervo, como si fuera un esclavo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Ya no estamos sujetos a la ley. Ahora cumplimos la ley porque tenemos la salvación, no para alcanzar la salvación, porque Dios nos mira a través de Jesucristo como si hubiéramos o hubiésemos cumplido la ley. No la cumplimos. Cristo la cumplió y Cristo la cumplió en nuestro lugar. Verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Cuando los misioneros van a una cultura diferente,
los misioneros transculturales, una de las cosas que tienen que hacer es adaptarse a la cultura. Hay unos países hermosos en el Medio Oriente donde la cultura es ingresar a la casa sin el calzado, sin zapatos. Las casas por dentro brillan. Nosotros acá en nuestra cultura nos metemos, ingresamos a la casa con zapatos, con todo el polvo que hemos recogido caminando por la ciudad, pero allá no. Los zapatos quedan fuera y los pisos de las casas brillan. Acá brillan mientras se los limpia en un momento, pero luego están los paños de polvo y de tierra, porque no tenemos nosotros esa costumbre. También en esa cultura hay una olla de comida en el centro, muy grande, y todos comen con su mano derecha. Esa es la costumbre. Y qué hermoso es adaptarse a esa costumbre. Esto está diciendo Pablo. Pablo comía lo que le ponían sobre la mesa sin preguntar nada por asuntos de conciencia. El que va como misionero a otra cultura tiene que encarnarse en esa cultura, hacerse parte de esa cultura para ganar a la gente para Cristo y entonces tener el derecho de predicarles el Evangelio del Señor Jesucristo. Igual un pastor tiene que encarnarse en su congregación. Dentro de nuestro país hay muchas culturas, subculturas, y uno tiene que adaptarse a las costumbres del lugar donde el Señor nos ha invitado o nos ha enviado a predicar, a enseñar la palabra de Dios y a cuidar de su iglesia. Pablo dice en la última parte del verso 22, a todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Pablo se acomodaba a los hábitos y costumbres de la cultura donde el Señor lo enviaba a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, ninguna cultura es mejor que otra y no tenemos que criticar a otra cultura. Miren, la sierra tiene su cultura, la costa tiene su cultura, el oriente tiene su cultura. Y dentro de la costa, los que viven en la ciudad tienen su cultura, los que viven en la zona rural tienen su cultura. Cada uno. Pero ninguna cultura es mejor que otra. Cada cultura tiene sus áreas fuertes y también sus áreas débiles. Y nosotros debemos de ser muy cuidadosos en cuanto a criticar a las personas por sus costumbres, por sus hábitos. Si estos son buenos y no ofensivos, sencillamente hay que adaptarlos. Y si hay costumbres que son paganas y que atentan o van en contra de lo que la Biblia ordena, entonces no tenemos que nosotros sujetarnos a esas costumbres, porque eso fue el pecado del pueblo de Israel, que tomaron las costumbres de los pueblos paganos. En lugar de influir, ellos fueron influidos e introdujeron la idolatría y adoraron a los mismos ídolos que adoraban las naciones paganas a las cuales el Señor les dio el poder para vencerlas. Pero en lugar de influir, fueron influidos y esto fue muy triste. Pero en cosas triviales, secundarias, como la comida, la vestimenta y otras cuestiones culturales, no hay ningún problema en adaptarse. Pero si estas prácticas son pecaminosas, por supuesto que no tenemos que practicarlas, sino con el Evangelio de Jesucristo. Cuando las personas de esa cultura conozcan a Cristo, las abandonarán, porque el Espíritu Santo les hará convencer que uno está bien delante del Señor. Y en último lugar, en los versículos 23 al 27, Pablo habla del peligro de perder la recompensa por la falta de disciplina. A mí me han preguntado, oye David, ¿y cuál ha sido una de las cosas más difíciles para ti en tu vida ministerial?
Y yo no he dudado en responder: la autodisciplina, el disciplinarme a mí mismo. No son las personas más inteligentes, brillantes, capaces o las que tienen un cerebro más grande las que logran hacer mucha obra para Dios o lugares estelares. No son los que tienen un cerebro más grande, sino la perseverancia, los que han aprendido a distribuir su tiempo. El tiempo no es nuestro amo. Nosotros somos amos del tiempo, somos mayordomos. Nosotros tenemos la capacidad de organizarlo, de distribuirlo. De igual manera, el dinero no es nuestro amo. Nosotros lo dominamos. El dinero tiene que ser nuestro esclavo. Nosotros lo distribuimos. Nosotros decidimos sobre su uso. También el tiempo. No somos esclavos del tiempo. El tiempo está a nuestro servicio. Y ustedes y yo tenemos 24 horas cada día. ¿Cómo estamos distribuyendo ese tiempo? ¿Somos disciplinados? ¿Tenemos un horario para cada cosa? Permítame decirle que si usted no tiene un horario para orar, difícilmente va a orar. Si no tiene un horario rígido para estudiar la palabra, a lo mejor no va a estudiar la palabra del Señor. Miren, nosotros en las iglesias y en los templos hay un horario para cada culto. ¿Y qué fuera si no hubiera un horario? Y hay varios cultos en la mañana, a las 7, a las 9, a las 11, 7 de la noche y otros horarios. Y cada uno elige a qué horario va. Necesitamos ser disciplinados, buenos mayordomos del tiempo, buenos mayordomos del dinero, de los dones espirituales, buenos mayordomos del hogar, de nuestra vida, de nuestros hijos, de los ministerios de la iglesia. Y a esto Pablo se refiere en los versículos 23 al 27. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, el premio, la corona de vida que el Señor nos dará. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. El buen atleta, el buen deportista tiene que abstenerse de cosas malas para su cuerpo. Tiene que descansar. Debe tener buenos hábitos. Los que tienen vicios son deportistas que se van a deteriorar. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. Él dice, yo no corro, yo no ministro sin propósito, a la deriva. Yo lo hago enfocadamente, lo hago con un plan, lo hago con una meta, con un propósito y con sus metas. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino con propósito, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Porque este cuerpo se quiere quedar dormido una hora más. Pero hermanos queridos, debemos de tener un horario para ir a descansar, un horario para levantarnos a orar y leer la Biblia, un horario para estudiar la palabra de Dios, ahora en este tiempo de pandemia, un horario para grabar los mensajes, un horario para atender consejerías, llamadas telefónicas, un horario para escribir correos electrónicos y WhatsApps, un horario para las reuniones de Zoom o lo que sea. Hay un horario para ir a predicar en el templo, un horario para las consejerías,
un horario para estar con el cónyuge, un horario para estar con los hijos, un horario para visitar. Dice Pablo, así que golpeo mi cuerpo, porque este cuerpo quiere quedarse allí, en la cama o en la casa, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido un heraldo es un predicador, un mensajero, un portavoz de Dios, para otros yo mismo venga a ser eliminado. Por mi indisciplina, dice Pablo. Pablo está hablando de la autodisciplina de la vida, la autodisciplina del cuerpo. Queridos hermanos y amigos, ¿tienen ustedes su tiempo distribuido? ¿Hay un plan de trabajo en la iglesia? ¿Está la iglesia siendo movilizada de acuerdo a los dones y talentos que el Señor ha repartido a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo? Miren ustedes que el cuerpo humano funciona de una manera armoniosa y perfecta. Todos los miembros del cuerpo son importantes. Y cada miembro del cuerpo, los externos e internos, tienen una función específica. El corazón, los pulmones, los riñones, el páncreas, el intestino, la boca, las manos, los pies, los oídos, los ojos, la lengua. Cada miembro tiene su función. Bien, una pregunta. Dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia local de la que usted es parte, ¿qué función tiene? ¿Qué función cumple usted dentro del cuerpo de Cristo? La iglesia tiene que funcionar armoniosamente como el cuerpo humano. Así también la iglesia de Cristo, los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, cada uno debe de tener una función. Y cuando en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cada uno tiene una función de acuerdo a sus dones y talentos, entonces la iglesia cumple como cuerpo los propósitos de Dios. Pablo dice al terminar, no sea que habiendo sido heraldo, un mensajero, un predicador, un anunciador, un apóstol, para otros yo mismo venga a ser eliminado por mi indisciplina. Recuerden que los que hacen un poco más no son las personas más inteligentes y capaces, sino los disciplinados. Y ustedes saben que la palabra discípulo viene de una raíz griega que es disciplinado. Nosotros somos discípulos de Cristo que disciplinadamente seguimos al Señor Jesucristo. Todos tenemos 24 horas, pero tenemos que pedirle sabiduría al Señor para distribuir cada día las 24 horas. Y la gente a veces no necesita ganar más dinero, necesita administrar mejor el recurso económico. Recuerden, hermanos y amigos, más sabiduría se necesita para gastar el dinero que para ganar. Dicho de otra manera, es más fácil ganar dinero que gastar el dinero. Y tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría. Gracias al Señor por este capítulo tan enriquecedor y oportuno para nuestro tiempo, 1 Corintios capítulo 9. Que lo pongamos por obra, es mi oración. Oremos al Señor. Soberano Señor, gracias por este capítulo y por todas las enseñanzas. Tú nos llamaste y gracias Señor por el sustento digno que recibimos, por la generosidad y el amor de la iglesia a la que voluntariamente servimos. Es tu iglesia, es tu rebaño y nosotros somos tus colaboradores. Aunque Pablo tenía derecho de recibir un salario allí en Corinto, él no lo recibió por toda la situación triste, difícil que estaban viviendo los hermanos en esta iglesia, a la que Pablo le escribió esta primera carta con propósitos correctivos para que abandonaran el pecado,
Muchas gracias, Señor, porque los que predican el Evangelio, se dedican a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, son dignos de vivir del Evangelio. Señor, que no seamos vividores, sino que con alegría recibamos ese sustento y que nosotros nos dediquemos cada día al llamamiento que nos has hecho. ¿Cuál es? La predicación del Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios, la consejería, la administración, la visitación. Ayúdanos, Señor, a cumplir con el rol o con los roles que tú nos has dado. Gracias por la bendición de recibir un sustento. Y que tu iglesia, todos nosotros, no dejemos de contribuir al gobierno la parte del gobierno y a Dios la parte de Dios. El gobierno necesita de nuestros impuestos para sustentar a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, a la Comisión de Tránsito, para sustentar a los maestros de las escuelas, colegios, universidades, para sustentar a los que trabajan en la función pública administrando nuestro pequeño país. Y si con amor damos nuestros impuestos para que el gobierno tenga para la administración pública, también, Señor, cuanto más con amor dando la parte para el Señor. Porque Jesús dijo, denle a César la parte de César y a Dios la parte de Dios. Que no dejemos, Señor, de entregarla con amor, porque tú amas al dador alegre. Y gracias, Señor, por la honra de recibir un sustento digno para gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos también, Señor, por nuestros amigos, para que te conozcan a ti. Amigos queridos, para tener una vida nueva en Cristo Jesús, hay que abandonar el pecado, hay que confesar los pecados. Y dígale usted al Señor en este momento, Señor, yo te confieso mis pecados. Sé que moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre. Y tu sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Gracias porque me haces parte de tu cuerpo hoy. Ayúdame a ser, para que yo sea un fiel discípulo de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la bendición del estudio de este capítulo. Es edificante para tu iglesia, para todos nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada iglesia del Señor, que Dios los guarde. Y sigamos estudiando la palabra del Señor, interpretándola correctamente con la guía del Espíritu Santo y también poniéndola por obra, obedeciéndola para predicarla y para enseñarla. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Amén. Cante conmigo. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterna Consolador, unidos todos a alabar. ¿Cuántos están listos para alabarle en esta noche? ¿Por qué no le dan un aplauso fuerte al Señor? Él es digno de ser alabado.
En esta noche le vamos a alabar. ¿Cuántos le van a alabar conmigo? Cántelo de nuevo. Al Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a la te alabamos, Señor. Conmigo.